Daisy Arrubla es médica de la Universidad Juan N. Corpas, con especialización en salud pública del Colegio Mayor del Rosario y en evaluación de proyectos sociales de la Universidad de los Andes. Es candidata a doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Su proyecto de tesis es sobre política social y envejecimiento y vejez en Colombia. Bueno, puesto que el tiempo es la dura mano del tiempo, yo le voy a pedir primero a Daisy que haga su presentación. Yo les quiero contar que yo le puse el nombre, yo no sé si estuviste de acuerdo, Daisy, porque básicamente son reflexiones y cuestionamientos con respecto a la situación de la vejez en Colombia y a lo que llamamos protección social con o sin comillas. Daisy. Bueno, buenas noches. Esta presentación va a ser una presentación flash. Realmente la discusión se la queríamos plantear era al viceministro. Creo que entre Miguel y yo tendremos algunas diferencias, pero no son tantas como las que ustedes van a ver, por lo menos en mi nombre, tengo con el viceministro. Lo primero que quisiera compartir con ustedes son 3 reflexiones sobre el significado del envejecimiento, el significado de la vejez y el significado de la política social. Quise colocar como marco grande que estos conceptos vienen de una corriente de pensamiento que es la gerontología crítica, corriente de pensamiento muy poco leída en Colombia, muy poco leída en América Latina, pero que es una de las corrientes que le ha dado mucha fuerza al Plan Mundial de Madrid 2002, al Plan de Viena y a todo el plan de gobierno y empoderamiento de gobierno en el Reino Unido, a las políticas francesas que nombraba la doctora Costa y a las políticas de dependencia para la vejez en España, que también ya hemos conversado sobre ellas. En esa perspectiva, el envejecimiento entendido como un cambio individual, o más bien como un proceso individual, pero que no se da ajeno a la vida que se lleva, no a un ciclo de vida, sino a la trayectoria de vida que se lleva en íntima relación con estructuras políticas, con estructuras sociales, con estructuras económicas y con estructuras culturales, de las cuales Melba ya nos estuvo conversando. Y la vejez, no vista como una etapa al final del camino de la vida, sino vista como una construcción social que se da en realidades históricas y realidades situadas. Hace 5 años las mujeres en Colombia envejecíamos a los 55, cuando la edad de pensión era 55. A partir del 2014 vamos a envejecer a los 60 y paulatinamente la vejez irá cambiando de acuerdo a las edades que por ley se nos impongan. El tercer elemento es la política social para la vejez. Política social entendida como una intervención del Estado para acudir a la situación de la vejez, pero esa situación, o más bien esa intervención, se da de acuerdo a cómo la sociedad esté comprendiendo la vejez. Con un elemento interesante, y es que la política también crea subjetividades e identidades sobre la propia vejez y sobre las formas como se vive la vejez. Como la pregunta es ¿qué hace un médico hablando de políticas? Entonces quisimos ponernos en el marco de los determinantes sociales y especialmente los determinantes sociales de las desigualdades en salud, y esta es una de las perspectivas de equidad en salud. Es la perspectiva que utiliza la Comisión de Determinantes de Salud a nivel mundial. En esa mirada quiero situarlos en el lado derecho, en el cuadrito del lado derecho, para hablar de los determinantes estructurales de la salud. Y esos determinantes estructurales de la salud marcados por las políticas macroeconómicas, políticas de mercado laboral, políticas de educación, salud, vivienda, tenencia de tierras y todos los elementos culturales y los valores que tengamos en una sociedad determinada. Verán ustedes al lado de este cuadrito los determinantes intermedios. La condición, o más bien la posición social. Melba nos hablaba de la dificultad que hay en Colombia de hablar de ocupación e ingreso. Posición social también es educación, posición social también es clase social, posición social también es etnia, posición social también es género. Y en esta medida
cómo estos determinantes intermedios van a interaccionar con las políticas que tengamos a nivel de Estado para determinar la equidad que se tiene en salud, equidad medida no en diferencias de esperanza de vida, sino en desigualdades sociales, porque cuando nos dicen que Japón, que el 30% de la población japonesa vive más de 60 años, y nos dicen que Colombia solo vive el 10% de la población, más de 60 años, ahí no hay una diferencia, ahí, señores, hay una desigualdad social claramente establecida. Y la pregunta sería, ¿por qué los colombianos vivimos menos que los japoneses, que los alemanes, que los españoles? ¿Y por qué en el Chocó se vive menos que en Bogotá? Entonces, en esa mirada de las políticas, que es el punto donde me voy a detener, quise traer algunos mitos de los discursos sobre la vejez que han cursado y que se apoderan de nosotros y no nos damos muchas veces cuenta. La profesora Elisa me diría que no diga mitos, que diga tal vez imaginarios o estereotipos sobre la vejez que se articulan directamente en la política. Y el primero de ellos, me alegró mucho escuchar a la señora Tania hoy, de ver que estamos cambiando ese imaginario de el apocalipsis demográfico, ¿cierto?, por una mirada mucho más favorecedora de los retos del envejecimiento y de sentir júbilo por la vejez, de sentir júbilo por los logros que estamos teniendo. Pero inmediatamente caemos en una segunda presentación que vuelve y nos habla de ese apocalipsis demográfico, y entonces vuelve y nos habla de los gastos en salud por el proceso de envejecimiento y nos habla de la crisis pensional por el proceso de envejecimiento. Este discurso del apocalipsis demográfico ha sido bastante documentado a nivel de la literatura mundial y tiene casi que su asidero en los años 70 con la crisis del petróleo y la crisis de los estados de bienestar en poblaciones como Francia, como Alemania, como Estados Unidos, que lograron que prácticamente toda su población tuviera una pensión. Pero Colombia ni siquiera llegó al 20% de la población con pensión y nos hablan del apocalipsis demográfico en el sistema pensional. Entonces, yo quisiera dejarles a ustedes esa reflexión. ¿Realmente es porque estamos envejeciendo que el sistema pensional de Colombia tiene dificultades, o es porque nunca se ha insertado toda la población del mercado laboral que debería insertarse? Ven ustedes en la presentación, y estos son datos del año, el último del 2012, de la Escuela de Alberta, de la Universidad de Alberta en Canadá, que nos está mostrando cómo los fondos de pensiones privados, que fue la propuesta que se dio para el apocalipsis demográfico del envejecimiento poblacional, tienen los mismos riesgos a futuro de no tener la sostenibilidad financiera. Es decir, que hoy se está diciendo que estamos un poco en el limbo, quienes estamos ahorrando en fondos privados o quienes estamos ahorrando en la seguridad pública o en la prima media, como lo hemos llamado en Colombia, porque ninguno de los dos tiene la solvencia para garantizarnos que a futuro nosotros tengamos una pensión. Sin embargo, sí se están cobrando los costos administrativos del manejo de nuestros recursos mes a mes. Alemania, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Este es un documento de un estudio de política comparada del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Stifel en Inglaterra. ¿Y qué nos está mostrando ese estudio? Pues nos está mostrando que 30 años después de haber implementado los fondos del sistema de pensiones privados en el Reino Unido y en Alemania, estas son comunidades que han empezado a empobrecerse, es decir, quien tenía 40 años hoy es pobre, ¿cierto? Por supuesto no en los niveles de pobreza de nuestros países en América Latina, pero nos están poniendo una alerta. Para ellos están haciendo estimaciones que nos dicen que de seguir en la tendencia que van, al 2050 prácticamente el 50% de su población requeriría de una pensión pública. Creo que si lo están hablando los anglosajones y los europeos deberíamos prestarle un poco más de atención. Finalmente, los gastos de los sistemas de salud. Entonces, se habla mucho de que los sistemas de salud han aumentado sus gastos por el envejecimiento poblacional. Y de verdad que también hay una vasta literatura
y los invito a que estemos muy pendientes estos próximos 4 días del Congreso de Sistemas de Salud a nivel internacional que se va a llevar aquí en este auditorio en la Universidad Javeriana y que va a ser transmitido por la página de la Javeriana, donde nos están mostrando vasta evidencia de cómo el complejo médico industrial, industria farmacéutica, industria de tecnología biomédica han sido los grandes beneficiarios del cambio poblacional. Porque una persona mayor de 60 años que ingresa a un consultorio mínimo sale con 3 pasticas, con 3 cajitas, ¿cierto? Entonces tenemos pacientes polimedicados, como se dice en el argot médico, pero adicionalmente tenemos una serie de estructuras que no nos permiten la atención de las personas. Incluso hay algunos estudios, no de gastos en salud, sino de costos en salud, que muestran que una persona de 20 años que sufre un accidente porque va en una moto, como los que vemos todos los días en Bogotá, y entra en una unidad de cuidados intensivos, pues cuesta su atención lo mismo que una persona de 80 años que sufre un accidente cerebrovascular. Entonces, la atención en la UCI, al momento de una atención, el costo es similar. Bueno, quise traer esta diapositiva para ejemplificar elementos. En el siglo XIX, ¿cómo se cubría la protección de los viejos? Entonces, el 70% de los viejos, estas cifras pueden variar un poco, en Francia se habla del 68%, en el Reino Unido del 72%, trabajaban hasta el día antes de la muerte. Los que no podían trabajar por enfermedad, por invalidez o demás, tenían transferencias familiares, eran cubiertos por la beneficencia privada, especialmente la Iglesia, o recibían ayudas públicas, es decir, los hospicios para los viejos indigentes. El gran cambio, o el cambio que revolucionó la protección o la política social para la vejez, se dio principalmente a mediados del siglo XX con la pensión. ¿Me regalas la próxima, por favor? Sí, perdóname. Entonces mi pregunta es, si en Colombia estamos cambiando el paradigma de la política social para la vejez del siglo XIX o si aún mantenemos la política de la vejez del siglo XIX. ¿Qué nos están diciendo los datos? Y esta es una mirada un poco alentadora. Son los datos del informe de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010 que está en la página web de Profamilia. Entonces, si ustedes ven, cerca del 50% de la población mayor de 60 años percibe una buena salud. ¿Por qué hablar de percepción de buena salud o de percepción de salud? Porque el indicador de salud es un buen indicador para predecir la enfermedad en el transcurso de la vida y porque además el indicador de salud es un buen indicador de calidad de vida. Las personas ven su calidad de vida como buena salud. Entonces, cuando vemos estos datos podemos ver cómo al observar el porcentaje de personas que refirieron estar enfermas en los últimos 30 días, pues no es tan diferente entre los 14 y 20 años, entre los 50 y 59. Es decir, que aquí tenemos un interrogante y es, ¿realmente son los viejos los más enfermos? ¿O qué está pasando en nuestra población? Y que lo diga una médica. Esta es la gráfica de percepción de la salud, es un comparativo que hicimos del año 1988 y el 2010. Y si ustedes ven, en la población mayor, pues la percepción de salud ha mejorado, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, nos quisiéramos preguntar, ¿vejez no es igual a enfermedad? Ser viejo no es estar enfermo. Y eso es un elemento muy positivo. Es un elemento muy positivo porque es que tener salud nos permite participar de las estructuras sociales, de las estructuras económicas, ser productivo. Pero también nos permite interrogarnos, la anterior, pero también nos permite interrogarnos, entonces, ¿qué es lo que genera los gastos en salud para la atención de la vejez? En esta diapositiva que ustedes alcanzan a apreciar es otro comparativo, solamente que esta vez lo hicimos con datos de 1978, 1988 y 2010. Yo sé que me pueden decir que no son las mismas muestras, que no es la misma forma, pero son datos que nos están hablando del impacto de las políticas en Colombia. Entonces, ¿qué vemos allí? Bueno, las personas
viejas o mayores de 60 años siempre han trabajado en Colombia, ¿cierto? O sea, siempre han participado en la estructura del mercado laboral. Al año 2010 estamos hablando que prácticamente el 26% de la población trabaja. No me voy a detener en cuántos buscan empleo, porque ustedes se darán cuenta que prácticamente son los mismos datos, ¿cierto? Que la estructura de pensión de jubilados, de pensión, no ha cambiado prácticamente en nada. Yo sé que el viceministro nos dio cifras del 30%, nosotros tenemos cifras del 20% o menos. Y que las personas en el hogar, o más bien en trabajo doméstico, han aumentado. Estamos casi diciendo que el 40% hoy de las personas tienen o se participan en el hogar con trabajo doméstico. Entonces, la otra afirmación es: la vejez no es dependencia, como lo hemos venido diciendo. La tasa de productividad no es real, la tasa de productividad no toma en cuenta a los viejos, no toma en cuenta a los jóvenes que trabajan, pero para nuestro caso la vejez no es dependencia. Y ese es otro elemento igualmente positivo, porque quiere decir que estamos participando de las estructuras sociales. Pero entonces la pregunta es si la vejez es crisis económica, ¿cierto? Que es lo que nos han vendido cuando nos dicen que el sistema de pensión se va a acabar porque nos estamos envejeciendo. ¿Qué debemos entonces cuestionar? Si todo está como un color más bien como claro, ¿cierto? No estamos enfermos, estamos trabajando. Bueno, aquí hay unos datos que son altamente relevantes. Primero, ¿por qué trabajan los viejos en Colombia? Porque necesitan materialmente trabajar, porque cerca del 78% de los viejos no tiene los recursos para sobrevivir. Y entonces aquí las cifras empiezan a ser diferentes a las que muestra el viceministro, porque aquí las cifras nos dicen que el promedio del salario mínimo de las personas viejas en Colombia es de 1.4 salarios mínimos mensuales vigentes, y que más del 74% de la población que trabaja recibe menos de un salario mínimo. Entonces tenemos ahí como unos datos que contrastar y que revisar. Y cerca del 40% de la población no tiene ninguna fuente de ingreso. En esa medida, y para finalizar, diríamos, esas políticas que nosotros hemos estado construyendo, ¿cierto?, que arrancan desde la Constitución del 91, desde mucho antes, pero que en la Constitución del 91 dice que el Estado para la población pobre e indigente, que se reafirman con el acto legislativo número 1 del 2005, donde nos dice que las personas pobres no tienen derecho a más de medio salario mínimo, pues nos están marcando un derrotero. Y a mí particularmente me llama mucho la atención que la economía neoclásica ha peleado mucho con el marxismo del determinismo económico, pero nos determinan que vamos a ser pobres toda la vida. Y nos determinan que vamos a ser pobres toda la vida porque estamos aceptando que en la Constitución colombiana tengamos medio salario mínimo para los pobres que siempre han sido pobres y que nunca van a poder salir de la pobreza. Entonces creo que allí hay una reflexión importante que no es una reflexión económica ni de cifras, creo que es una reflexión de justicia social. Finalmente, diría yo que pues Einstein en su época de vejez nos dejó esta gran reflexión, y es: absurdo es pensar que seguir haciendo lo mismo se van a obtener resultados diferentes. Y yo los invitaría a que revisemos con mucho más cuidado qué significa unos planes de beneficios económicos periódicos, que si vieron ustedes la cifra, al 2020 las personas ganarían lo que hoy son 485.000 pesos. Entonces creo que allí es donde tenemos que ponerle el ojo, no al carameleo de que vamos a ayudarle al pobre más pobre porque el pobre más pobre es miope y ha sido miope. Finalmente cerraría diciendo que tenemos unas estructuras del mercado laboral que están abusando de las personas viejas. Cuando decimos que las personas viejas se insertan en el mercado laboral, que cerca del 23% de las personas viejas no logran ni siquiera un salario fijo, quincenal, y ni siquiera
logran un salario mínimo, eso es explotación en el mercado del trabajo. Entonces, tal vez nos está faltando mayor amplitud en la mirada de lo que significa ser viejo en Colombia y de lo que significa depender del mercado laboral para sobrevivir. Muchas gracias. Daisy, muchísimas gracias.